¿Qué hace un león macho cuando pierde todo? Su territorio, sus hembras, su trono. La respuesta, en el 99% de los casos, es simple. Huye solo y muere solo. Pero un león con melena negra y marcas en las orejas eligió una respuesta diferente. Se llevó a sus 5 hijos adolescentes al exilio, los crió él mismo, y juntos conquistaron más de 1000 kilómetros cuadrados. Esta es la historia real de la única dinastía padre-hijos en la historia documentada de los leones africanos. Si eres padre o madre, este video te va a impactar. Quédate hasta el final y dime en los comentarios si alguna vez viste algo así en la naturaleza. Apareció en el Masai Mara a principios de 2003. Nadie sabía de dónde venía. Era un macho joven con una melena negra inusualmente oscura y unas marcas profundas en ambas orejas que lo hacían reconocible a distancia. Los guías lo llamaron Notch por esas marcas. Venía acompañado de otro macho joven al que llamaron Light Male. 2 nómadas sin territorio, sin manada, sin nada. En 2004, los dos hicieron algo que nadie esperaba. Desafiaron a los machos dominantes de la Marsh Pride, la manada más famosa del mundo, filmada durante años por la BBC. Millones de personas conocían a esas leonas, y 2 desconocidos llegaron y destronaron a sus reyes en una sola noche. Notch se convirtió en el nuevo rey. Su melena negra dominaba el paisaje del pantano de Musiara. Las leonas lo aceptaron rápidamente. Light Male patrullaba las fronteras mientras Notch engendraba la siguiente generación. En poco tiempo, la manada tenía 8 cachorros sanos, 5 machos y 3 hembras. Esos 5 machos cambiarían la historia del Mara para siempre. Pero en 2005, la tragedia golpeó sin aviso. 2 machos rivales emboscaron y mataron a Light Male. Notch perdió a su único aliado. De la noche a la mañana pasó de ser parte de una coalición a estar completamente solo, defendiendo un territorio enorme y 8 cachorros que dependían de él. Cualquier otro león habría perdido todo en semanas. Un macho solo no puede defender una manada contra coaliciones de 2 o 3 rivales. Es matemáticamente imposible. Pero Notch no era cualquier león. Durante 2 años completos mantuvo la Marsh Pride solo. Patrullaba día y noche. Los guías decían que dormía menos que cualquier macho que hubieran observado. Sus cachorros crecían bajo su protección. En 2007, lo inevitable sucedió. 3 machos jóvenes llegaron juntos y lo superaron. Notch fue derrotado y expulsado. A los 8 años, estaba viejo, herido y sin territorio. Sus 5 hijos machos tenían apenas 2 años y medio. Demasiado jóvenes para sobrevivir solos, demasiado viejos para ser adoptados por otra manada. Lo que hizo a continuación rompió todas las reglas del comportamiento animal. En lugar de huir solo como dicta el instinto, se dio la vuelta y caminó hacia sus 5 hijos. Los reunió y juntos desaparecieron en la oscuridad del Mara. Un padre exilado con 5 adolescentes hambrientos, sin territorio, sin futuro. Los guías que los vieron partir estaban seguros de una cosa: no sobrevivirían un mes. No tenían idea de que estaban viendo el nacimiento de la dinastía más poderosa en la historia del Masai Mara. Notch y sus 5 hijos caminaron hacia el este del Mara esa noche, sin rumbo, sin plan. Solo un padre viejo con heridas frescas guiando a 5 adolescentes que nunca habían estado fuera de la Marsh Pride. Los primeros días fueron los peores. No tenían territorio donde cazar, no tenían leonas que los ayudaran, y cada rugido en la distancia significaba peligro. Los 5 hijos tenían apenas 2 años y medio. En la naturaleza, los machos de esa edad son expulsados por los dominantes y la mayoría muere en los primeros meses. No saben cazar solos, no saben pelear, no conocen los límites de los territorios ajenos. Cruzar la frontera equivocada significa la muerte. Pero estos 5 tenían algo que el 99% de los nómadas jóvenes no tienen: un padre dispuesto a morir por ellos. Notch los protegía de todo. Cuando detectaba el olor de una coalición rival, cambiaba de ruta inmediatamente. Cuando encontraba comida, dejaba que sus hijos comieran primero.
Los guías que los rastreaban no podían creer lo que veían. Un macho adulto cediendo comida a subadultos. En el mundo de los leones eso simplemente no ocurre. Los machos comen primero. Siempre. Notch rompió esa regla cada día durante meses. Pero no solo los protegía, los entrenaba. Notch había sido un cazador excepcional durante sus años en la Marsh Pride. Ahora transmitía esa experiencia a sus hijos. Los llevaba a emboscadas donde podían practicar. Les mostraba cómo acercarse al ganado salvaje sin ser detectados. Los hacía participar en cacerías cada vez más difíciles. A los 3 años, los 5 ya derribaban presas que la mayoría de los adultos evitarían. Cada hijo desarrolló una personalidad distinta. El mayor, al que los guías llamarían Notch Don, era el más parecido a su padre. Melena oscura, mirada calculadora, siempre observando antes de actuar. Mighty Long era el más grande físicamente, aventurero e impredecible. Ron era puro músculo y agresividad controlada. Kaiser se convertiría en el más imponente de todos, considerado por los fotógrafos como uno de los leones más hermosos jamás vistos en el Mara. Y Grimace, el menor, era el más feroz. Lo que hizo especial a esta familia no fue la fuerza individual de cada uno, fue la unidad. Nunca peleaban entre sí, nunca competían por comida ni por posición, se movían como un solo organismo. Cuando uno rugía, los otros 5 respondían al instante. Los guías empezaron a notar que sus rugidos sincronizados se escuchaban cada vez más lejos. Cada noche, 6 voces graves sacudían la oscuridad del Mara. Pasaron casi un año como nómadas. 12 meses de hambre, de caminatas nocturnas, de esquivar coaliciones que los habrían matado sin pensarlo. Pero cada mes que pasaba, los 5 hijos eran más grandes, más fuertes y más peligrosos. El exilio que debería haberlos destruido, los estaba forjando. A principios de 2008, Notch dejó de evitar a las coaliciones rivales, dejó de cambiar de ruta, dejó de esconderse, empezó a caminar directamente hacia los territorios que alguna vez fueron suyos. Sus 5 hijos lo seguían en formación cerrada. Ya no eran adolescentes asustados, eran 6 machos adultos con una coordinación que ninguna coalición en el Mara podía igualar. El padre exilado estaba llevando a sus hijos de vuelta a casa, y lo que estaba a punto de hacer sacudiría al Masai Mara entero. La Marsh Pride, la manada que lo había visto caer, estaba a punto de ver algo que nunca olvidaría: el regreso del rey. La Marsh Pride ya no era la misma. Los 3 machos que habían expulsado a Notch en 2007 controlaban el territorio con mano dura. Las leonas cazaban para ellos. Los cachorros que no eran suyos habían sido eliminados. Era el ciclo natural de la sabana. Nuevos reyes, nuevas reglas, mismo sistema. Nadie esperaba que el viejo rey volviera. Los leones destronados no regresan. Nunca. Pero una mañana de 2008, los guías de la Marsh Pride escucharon algo que les heló la sangre. 6 rugidos sincronizados viniendo del este. No eran rugidos de nómadas perdidos, eran rugidos de guerra, profundos, coordinados, cada uno respondiendo al anterior como si fueran un solo animal con 6 gargantas. Los 3 machos dominantes se pusieron de pie inmediatamente. Las leonas recogieron a sus cachorros y desaparecieron en los matorrales. Notch apareció primero. Su melena negra era inconfundible, pero ya no venía con un solo compañero como en 2004. Detrás de él caminaban 5 machos jóvenes en formación cerrada, más grandes que cuando se fueron, más pesados, con melenas completas y cuerpos marcados por un año de supervivencia. Los guías contaron: 6 contra 3. La matemática era devastadora. Los 3 machos dominantes no esperaron al combate.
Vieron a 6 machos avanzando sin detenerse y tomaron la única decisión lógica. Huyeron. Abandonaron la Marsh Pride sin pelear. El mismo territorio que le habían arrebatado a Notch un año antes, lo perdieron sin dar un solo golpe. El rey había vuelto y había traído un ejército. Lo que este león hizo a continuación nunca se había documentado en la historia. Si crees que un padre de verdad nunca abandona, dale like a este video. Pero Notch no se conformó con recuperar la Marsh Pride. Eso habría sido suficiente para cualquier coalición. 6 machos con un territorio seguro y hembras disponibles. La mayoría se habría detenido ahí. Notch y sus hijos no pararon. En las semanas siguientes avanzaron territorio por territorio, manada por manada, aplastando a cada coalición que encontraron. Primero cayó la Paradise Pride, después la Mugoro, luego la Serena, la Requero, la Rongai, la Old Kiombo y la Lookout. 7 manadas en total, además de la Marsh Pride. 8 manadas bajo el control de una sola familia. Más de 1000 kilómetros cuadrados de territorio. Ninguna coalición en la historia documentada del Masai Mara había logrado algo ni remotamente parecido. La estrategia era simple pero perfecta. Notch conocía el Mara como nadie. Sabía dónde estaban los puntos débiles, las fronteras sin vigilancia, los machos viejos que no aguantarían una pelea. Y sus 5 hijos ejecutaban cada movimiento con una coordinación que los guías comparaban con lobos, no con leones. Mientras la mayoría de las coaliciones atacan con fuerza bruta, los hijos de Notch atacaban con precisión quirúrgica. Los guías que llevaban décadas en el Mara decían que nunca habían visto nada igual. No era solo el tamaño del territorio, era la velocidad con que lo conquistaron. Era la ausencia total de conflicto interno. Era ver a un padre de 8 años liderando a 5 hijos de 3, como si fueran una máquina militar diseñada por la evolución. El Masai Mara tenía nuevos reyes, y todos compartían la misma sangre. Con 8 manadas bajo su control, la coalición de Notch necesitaba algo que pocas familias de leones logran: organización. 1000 kilómetros cuadrados no se patrullan con fuerza bruta, se patrullan con estrategia, y cada uno de los 5 hijos de Notch tenía un rol que cumplía sin que nadie se lo asignara, como si hubieran nacido para esto. Notch II era el heredero natural. Su melena oscura era casi idéntica a la de su padre. Tenía la misma mirada calculadora, la misma paciencia antes de actuar. Mientras sus hermanos cargaban, Notch según observaba, evaluaba, decidía. Los guías lo llamaban el estratega, porque rara vez lo veían iniciar una pelea que no pudiera ganar. Era el hijo que más tiempo pasaba junto a su padre, aprendiendo cada movimiento. Mighty Long era lo opuesto, el más grande físicamente de los 5, con un cuerpo que intimidaba incluso a machos más viejos. Era inquieto, aventurero, siempre explorando los límites del territorio. Los guías lo veían caminar solo durante horas hacia zonas que sus hermanos evitaban. Esa curiosidad lo hacía valioso para expandir fronteras, pero también lo hacía vulnerable. Ron era el guerrero silencioso. No buscaba atención ni territorio propio, pero cuando había una pelea, Ron era el primero en llegar y el último en retirarse. Su cuerpo acumulaba más cicatrices que el de cualquiera de sus hermanos. No era el más grande ni el más astuto, era el más confiable, el hermano que siempre aparecía cuando lo necesitabas. Kesar se convirtió en una leyenda por derecho propio. Era el más grande de todos los hijos, posiblemente más grande que su propio padre. Los fotógrafos que viajaban al Mara específicamente para retratarlo decían que era el león más hermoso que habían visto en sus vidas. Su melena era perfecta, su rostro era simétrico, su presencia era magnética. Pero detrás de esa belleza había un cazador letal que derribaba búfalos sin ayuda. Grimace era el menor y el más agresivo.
Donde sus hermanos medían las consecuencias, Grimace atacaba primero y pensaba después. Su nombre venía de la mueca permanente que tenía en la cara, como si siempre estuviera furioso. Era el que más conflictos generaba con coaliciones rivales, pero también era el que más territorio conquistaba porque simplemente no conocía el miedo. Juntos, los 5 eran invencibles. Cazaban búfalos en formación como si lo hubieran practicado 1000 veces, y lo habían hecho. Las lecciones de su padre durante el exilio ahora se traducían en una eficiencia que ningún otro grupo de machos podía igualar. Las leonas de las 8 manadas engendraban cachorros sin parar. La genética de Notch se esparcía por todo el Mara como un río desbordado. Dominaban más de 1000 kilómetros cuadrados. Nadie podía tocarlos, pero lo que viene después destrozó a esta familia para siempre. Si aún no estás suscrito, este es el momento. Activa la campana porque lo que sigue no te lo puedes perder. Y en el centro de todo estaba Notch. Ya no peleaba como antes, ya no patrullaba las fronteras, pero seguía siendo el corazón de la coalición. Sus hijos lo alimentaban, lo protegían, le cedían las mejores sombras. El león que los había criado en el exilio ahora era cuidado por los reyes que él mismo había creado. Pero el tiempo no perdona ni a las dinastías más poderosas. Y el Mara ya estaba preparando la primera grieta. Durante 2 años, la coalición de Notch fue intocable. Ningún grupo de machos se atrevía a cruzar sus fronteras. Las 8 manadas producían cachorros sin parar. Los guías del Mara decían que era la época dorada de los leones en la reserva. Pero gobernar 1000 kilómetros cuadrados tiene un precio que ni siquiera 6 machos pueden pagar para siempre. El problema era simple. El territorio era demasiado grande. Para patrullar cada frontera, los 6 tenían que separarse constantemente. Notch ya no podía cubrir las distancias que recorría antes. Sus hijos se turnaban para vigilar las zonas más lejanas, y cada vez que uno de ellos patrullaba solo, quedaba expuesto. En la sabana, un león solo es un león muerto, no importa lo fuerte que sea. En 2010, Mighty Long desapareció. El más aventurero de los 5 había caminado hacia el Mara Triangle, una zona controlada por coaliciones rivales que llevaban meses observando los movimientos de la familia. Nadie vio lo que pasó. Nadie encontró su cuerpo. Un día estaba patrullando la frontera oeste. Al siguiente, su rugido dejó de escucharse. Los guías esperaron semanas. Mighty Long nunca volvió. Fue el primer golpe real para la dinastía. Los 5 hermanos que habían hecho todo juntos desde cachorros ahora eran 4. Notch, que ya tenía más de 10 años, sintió la pérdida más que nadie. Los guías notaron que después de la desaparición de Mighty Long, el viejo león patrullaba menos, comía menos, se alejaba del grupo durante días enteros. Algo en él se había apagado. Pero Notch seguía siendo Notch. Aunque su cuerpo se deterioraba, su presencia mantenía unida a la coalición. Sus 4 hijos restantes lo alimentaban cuando cazaban. Lo dejaban descansar en las mejores posiciones. Nunca lo desafiaron ni lo trataron como una carga. El león que los crió en el exilio ahora era protegido por los reyes que él mismo forjó. El ciclo se había invertido. Los últimos años de Notch fueron un contraste brutal. Su cuerpo estaba emaciado. Sus costillas se marcaban bajo la piel. Su melena negra, antes la más imponente del Mara, ahora estaba opaca y desordenada. Pero su postura nunca cambió. Caminaba erguido. Miraba a los ojos a cualquier animal que se cruzara. Los fotógrafos que lo retrataron en sus últimos meses dicen que nunca perdió la dignidad, ni un solo día. En 2013, Notch salió a patrullar solo. Tenía más de 14 años, 5 más que la esperanza de vida promedio de un macho salvaje. Caminó hacia el este, hacia los mismos senderos que había recorrido con Light Mail,
una década antes. Nadie sabe exactamente qué pasó. Nunca encontraron su cuerpo. El rey simplemente desapareció, como si la sabana hubiera decidido reclamarlo en silencio. Poco después, Grimace cometió el error que sus hermanos siempre temieron. Entró en territorio enemigo buscando hembras nuevas, solo, sin respaldo, sin la formación que los hacía invencibles. Desapareció igual que su padre, sin rastro, sin cuerpo, sin explicación. De 6 machos que alguna vez controlaron todo el Mara, quedaban 3, Notch 2, Ron y Caesar. La dinastía seguía en pie. 3 hermanos todavía controlaban territorios y manadas. Pero el imperio ya no era lo que fue. Las fronteras se habían encogido. Las coaliciones jóvenes que antes huían ahora se acercaban cada vez más. Y los 3 hermanos que quedaban sabían algo que su padre les había enseñado en el exilio. Cuando el territorio se achica, la guerra se acerca. 3 hermanos. Eso era todo lo que quedaba de la dinastía más poderosa del Masai Mara. Notch Dund, Ron y Caesar controlaban un territorio que alguna vez fue gobernado por 6. Ahora tenían que defenderlo con la mitad de la fuerza. Las coaliciones jóvenes lo sabían y estaban esperando el momento exacto para atacar. Ron fue el primero en enfrentar la nueva realidad. Los Sand River Males, una coalición de machos jóvenes y agresivos, llevaban meses presionando las fronteras del sur. Ron patrullaba esa zona casi siempre solo. Era el guerrero silencioso, el hermano que nunca retrocedía. Pero en 2016, los Sand River Males lo encontraron aislado. Lo que ocurrió esa noche nunca fue filmado. Solo encontraron las señales de una pelea brutal en el barro. Ron desapareció. Su cuerpo nunca fue hallado. Escribe en los comentarios cuál de los hijos de Notch crees que tuvo el destino más trágico. Mighty Long, Grimace, Ron o lo que le espera a Caesar. Notch Sundu y Caesar quedaron solos. 2 hermanos donde alguna vez hubo 6, pero en lugar de separarse, hicieron lo contrario. Después de la muerte de Ron, los guías notaron que ya no se alejaban el uno del otro. Patrullaban juntos, cazaban juntos, dormían a metros de distancia. Era como si hubieran entendido que separarse significaba morir. La lección que su padre les enseñó en el exilio seguía viva. Durante 1 año y medio, Notch II y Caesar mantuvieron su territorio con una determinación que sorprendió a todos. Eran 2 machos envejecidos contra un Mara lleno de coaliciones jóvenes y hambrientas. Pero nadie se atrevía a atacarlos de frente. La reputación de la familia Notch todavía pesaba. El nombre solo bastaba para que los rivales lo pensaran 2 veces. Caesar seguía siendo el más imponente. Los fotógrafos que viajaban desde todo el mundo para retratarlo decían que incluso viejo era el león más hermoso del Mara. Su melena era perfecta, su mirada magnética. Uno de los fotógrafos, George Diane Ballan, pasó días enteros siguiéndolo al amanecer y al atardecer para capturar su imagen. Decía que Caesar representaba todo lo que un león debería ser. Pero a mediados de 2017, los guías notaron algo que les rompió el corazón. Caesar empezó a cojear. Al principio era leve, apenas perceptible. Semanas después, su pata trasera casi no respondía. Una infección se había instalado en la articulación y avanzaba sin que nada pudiera detenerla. El león más hermoso del Mara estaba perdiendo la capacidad de caminar. Los últimos días de Caesar fueron filmados cerca del río Mara. Ya no podía seguir a su hermano, ya no podía cazar. Se arrastraba hacia el agua y se quedaba echado durante horas, mirando el horizonte con los mismos ojos que habían visto nacer y morir un imperio. Notch Sundu lo visitaba cada día. Se echaba junto a él, le lamía las heridas, pero ambos sabían lo que venía. Caesar fue visto por última vez sin vida junto al río. El león que los fotógrafos llamaban el más hermoso del mundo murió solo.
con una pata que ya no funcionaba y un hermano que no pudo salvarlo. De los 6 machos que conquistaron el Mara, solo quedaba uno, Noch Sogdo, el hijo mayor, el más parecido a su padre, el último sobreviviente de una familia que cambió la historia. Noch II estaba solo, el hijo mayor del rey, el último sobreviviente de una coalición de 6 que dominó más de 1000 kilómetros cuadrados. Todos sus hermanos habían caído. Su padre había desaparecido años antes. Las manadas que alguna vez temblaban al escuchar sus rugidos ahora pertenecían a machos más jóvenes. A sus casi 13 años, Noch Sogdo era un fantasma caminando por un reino que ya no existía. Los guías esperaban el final predecible. Un león viejo, solo, sin coalición, sin territorio real. La historia siempre termina igual. Una coalición joven lo encuentra aislado y lo mata. O se aleja a morir de hambre en algún rincón olvidado de la sabana. Así mueren todos los reyes destronados. Todos, sin excepción. Pero Noch Sogdo no era cualquier león. Era el hijo de Noch. Y lo que hizo a continuación demostró que la sangre del rey corría por sus venas con la misma fuerza que 14 años antes. En lugar de quedarse a defender un territorio imposible, Noch Sogdo hizo exactamente lo que su padre había hecho en 2007. Se fue. Abandonó todo lo que conocía, pero no se fue solo. Encontró a un macho joven que resultó ser su propio hijo, Spear Boy. Padre e hijo se reconocieron, se aceptaron y formaron una nueva coalición. 2 machos, 2 generaciones. La misma sangre que había conquistado el Mara una década antes, ahora intentaba sobrevivir una vez más. Noch II y Spear Boy establecieron la Lookout Pride. No era un imperio de 1000 kilómetros cuadrados. Era un territorio pequeño, modesto, suficiente para un padre viejo y un hijo joven que recién empezaba. Los guías que los observaban no podían evitar la comparación. Eran Noch y Light Mail en 2003. 2 machos sin nada, construyendo desde cero. El ciclo se repetía con precisión escalofriante. Pero la historia de la familia Noch iba mucho más allá de Noch II. Mientras el último hijo del rey formaba su pequeña coalición, algo extraordinario estaba sucediendo en todo el Masai Mara. Los nietos de Noch estaban creciendo. Decenas de cachorros engendrados durante los años de dominio habían sobrevivido, madurado y empezado a formar sus propias coaliciones. Caesar II, Ron II, Blue Eyes y Dongo formaron la Rekero Coalition. 4 nietos de Noch que tomaron el control de varias manadas con la misma eficiencia que sus padres. Los guías los reconocían por sus rasgos, las melenas oscuras, los cuerpos macizos, esa misma mirada calculadora que Noch tenía cuando apareció por primera vez en 2003. La genética no miente. Los Rekero males se ganaron una reputación feroz. Tomaron manadas, eliminaron rivales y engendraron una nueva generación de cachorros que hoy camina por las mismas praderas que su abuelo conquistó. Algunos guías los describieron como despiadados. Otros los describieron como exactamente lo que el Mara necesitaba. Lo cierto es que la sangre de Noch seguía gobernando, una generación después de su desaparición. Noch II, con casi 15 años, seguía vivo junto a Spear Boy, el último hijo original del rey. Demasiado viejo para pelear, demasiado orgulloso para rendirse. Caminaba lento, igual que su padre en los últimos meses, pero sus ojos tenían la misma chispa, y cuando rugía al atardecer, los guías más viejos del Mara juraban que el sonido era idéntico al de su padre, como si Noch nunca hubiera muerto, como si solo hubiera cambiado de cuerpo. La historia de Noch no se mide en territorios conquistados ni en rivales derrotados. Se mide en algo que la sabana rara vez permite: continuidad. Un padre que eligió a sus hijos por encima de su propia supervivencia. 5 hijos que honraron esa decisión conquistando un imperio.
y una genética que hoy, más de una década después, sigue caminando por el Masai Mara como si el viejo rey nunca se hubiera ido. Notch rompió todas las reglas. Los machos no crían a sus hijos. Los machos no forman coaliciones con sus cachorros. Los machos destronados no regresan. Notch hizo las tres cosas, y cada una de esas decisiones imposibles creó una reacción en cadena que transformó el ecosistema entero del Mara durante más de una década. Sus nietos dominan manadas hoy. Caesar II lleva el nombre de su padre y la misma melena imponente. Ron II patrulla fronteras con la misma tenacidad silenciosa que su padre mostraba. Blue Eyes y Dongo expanden territorios que alguna vez fueron de su abuelo. Ninguno de ellos conoció a Notch, pero todos llevan su marca, en la forma de la mandíbula, en el color de la melena, en esa mirada calculadora que los guías reconocen al instante. Lo más extraordinario no es el poder que acumularon, es el patrón que se repite. Notch formó coalición con sus hijos. Notch II formó coalición con su hijo Spearboy. Los nietos formaron la Requero Coalition, entre primos. 3 generaciones repitiendo la misma lección. La familia es más fuerte que cualquier territorio. En la sabana, las coaliciones normalmente se forman entre extraños que se unen por conveniencia. Se traicionan cuando les conviene. Se separan cuando el territorio se achica. Los Mapogo se destruyeron desde adentro porque la violencia era lo único que los unía. Notch construyó algo diferente, construyó lealtad, y la lealtad sobrevive a la muerte. Los guías más viejos del Mara todavía hablan de él, no como el león más fuerte, no como el más agresivo. Hablan de él como el león más inteligente que jamás caminó por estas praderas. El que entendió que 6 bocas unidas comen más que una sola, que 5 hijos entrenados valen más que 100 territorios vacíos, que el verdadero legado no se marca con orina en los árboles, sino con sangre en las venas de los que vienen después. Cada noche, en algún rincón del Masai Mara, machos jóvenes con melenas oscuras rugen hacia la oscuridad. Algunos son bisnietos de Notch, otros llevan sangre de Caesar o de Ron sin saberlo. Las leonas los eligen por su fuerza sin saber que esa fuerza viene de un viejo león con marcas en las orejas que una noche de 2007 decidió que no iba a abandonar a sus hijos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que sepa lo que significa ser padre de verdad. Y si quieres ver la historia de la coalición que destruyó a los Mapogo en una sola noche, el video está aquí arriba. Nos vemos en el próximo documental. En el Mara, los imperios caen, los reyes mueren, los territorios cambian de dueño cada temporada, pero la sangre de Notch sigue ahí, silenciosa, invisible, invencible. No porque fuera el león más fuerte, sino porque fue el único que entendió que en la sabana, como en la vida, lo único que realmente sobrevive es la familia.